En el mensaje que encontramos a las cartas de Apocalipsis encontramos cosas comunes. Una de ellas es que en todas las cartas, las primeras frases, y les animo a que busquen sus Biblias, Apocalipsis capítulo 2, siempre comienza con una frase, el mensaje a cada carta. ¿Cuáles las primeras frases que el Señor Jesús le dio a Juan para que escribiera? ¿Cuáles son las primeras frases? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia. ¿Sí? Y estuvimos reflexionando que cuando nuestro Señor Jesús le dice escribe al ángel, obviamente no se refería a un ser espiritual, a un ser angelical. ¿Por qué? Porque no fueron los ángeles los que fueron a dar la lectura a las cartas a las diferentes iglesias, ¿sí? Y aparte, si les iban a escribir a los ángeles, ¿a dónde los iban a encontrar? ¿Sí? ¿Qué cartero le iba a llevar la carta al ángel que andaba en otra área y que es un ser espiritual? Entonces, aquí encontramos que cuando se refiere al ángel, se refiere al pastor, al encargado de la iglesia. Y aquí encontramos, y hago una reflexión porque es algo que a todas las iglesias se les manda el mensaje a través del pastor, del ángel o mensajero. Y aquí vemos que Dios le da una responsabilidad muy importante al líder espiritual, al pastor, al encargado, de transmitir el mensaje que Dios quiere dar a la iglesia. Y ese es un punto muy importante, hermanos. Y es un punto muy importante porque estábamos estudiando ya 1 Timoteo los días jueves, y para los que estuvimos el día jueves, ¿cuál es el primer mandamiento que Pablo le da a Timoteo, su hijo amado? ¿Cuál es el primer mandamiento? Cuida la doctrina. ¿Sí? Ahí, alguien que lo encuentre, por favor, 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. Veíamos que Timoteo fue un hombre que estuvo a cargo de la iglesia en Éfeso, estuvo como pastor ahí, aunque era un joven, ahí fue encargado. Y dice 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ok. El mandato para la vida de Timoteo de parte de Dios era: cuida lo que se está enseñando en la iglesia. Y en este caso, imaginemos por un momento, si recordamos el último mensaje, ¿cuál fue la última iglesia? La iglesia de Laodicea. Y si recuerdan el mensaje, dice el Señor Jesucristo que le diga a Juan, que le diga al ángel: diles, ¿tú crees, iglesia, que eres rica, que estás vestida, que eres próspera, que estás bien? Tú crees eso, pero tú no sabes que estás ciego, desnudo, pobre, miserable. Ahora, imaginen por un momento que el pastor de la iglesia de la Odisea llega a la iglesia y les dice: oigan, ¿qué creen? Nos mandaron una carta de parte del Señor Jesucristo y dice que estamos muy bien, que sigamos como estamos, que si hemos prosperado hagamos más negocios y que nuestra vida está agradable a Dios. ¿Se imaginan qué terrible es que un pastor, un líder espiritual, un predicador dé una enseñanza correcta? ¿Cuál fue el mensaje a la iglesia de la Odisea? Arrepiéntete. Estás mal. Tú crees que por tu prosperidad económica estás bien, pero estás mal. Tú crees que porque tienes muchas empresas estás bien, pero estás mal. ¿Sí? Eres una iglesia, ¿cómo le dicen? Tibia.
Y por cuanto no eres ni frío ni caliente, ¿qué le dice? Te vomitaré en mi boca. Ahora imagínense a ese líder espiritual que les da un mensaje erróneo. ¿Sí? ¿Cuánto daño se puede ocasionar por un mensaje equivocado que se dé en la iglesia? Y entonces, hay hermanos, de los que somos responsables, de que tenemos liderazgo espiritual, de los que aún predicamos, qué importante es que se dé el mensaje correcto. ¿Sí? Imagínense, lo dicen en el libro de Ezequiel, que por ejemplo en los pueblos antes había los atalayas. ¿Qué era un atalaya? O era un vigía que estaba ahí en las torres, y cuando veía al enemigo venir contra la ciudad, ¿cuál era la responsabilidad del atalaya? ¿Sí? Avisar, no sé si tocaban el cuerno o la campana o daban voces y decían, aguas, viene el enemigo. ¿Se imaginan una atalaya que al ver el enemigo dijera, no pasa nada, no nos van a hacer nada? ¿Para qué les aviso? Están durmiendo los del pueblo, mis paisanos. No, ¿para qué les aviso? ¿Se imaginan que aquel que tiene que avisar de que viene el enemigo, de que viene la guerra, que puede haber problemas, se queda callado? ¿Qué va a pasar? Va a destruir al pueblo por una atalaya que no funciona. Y eso pasa en las iglesias cuando el pastor, cuando el líder espiritual, cuando el que predica está dando una enseñanza equivocada. Dios solamente es amor y Él no disciplina. Dios te va a prosperar, te va a bendecir. Dios quiere que seas más rico. Ese es un mensaje incompleto de la palabra de Dios. Y Dios, a través de su palabra, nos enseña su carácter, nos enseña cómo es Él y nos hace responsables a los que estamos en liderazgo, en guía espiritual, de ser fieles a su palabra. ¿Sí? Maestras que les enseñen a los niños. Bueno, porque están unos días, pero los del día sábado, que enseñan en los clubs, que enseñan a los niños. Es importante tu enseñanza con los niños. ¿Sí? Es bien importante que les transmitan a los pequeños desde un principio el evangelio, que les hablen de pecado, que les hablen de santidad, que les hablen de obediencia. Es importante. ¿Sí? Así es que, hermanos, aquellos que Dios nos transmite un mensaje que no lo damos fielmente, indudablemente Dios demandará de nosotros una responsabilidad. Vayamos a Efesios 4:11, hermanos, porque en la semana estábamos en este discipulado que llevamos como ancianos y veíamos qué importante es para nuestras vidas el trabajo, pero también el trabajo en la iglesia, pero también veíamos que la iglesia es un cuerpo. Entonces, como está diciendo, se lo está diciendo al pastor. Sí. Y el pastor lo va a dirigir A la iglesia. Pero mucho, por ejemplo, dice en el 2 que hace rato mencionaste, hermano, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los humanos, como que todo lo está diciendo a una persona, no a la iglesia. Yo así lo estoy entendiendo. O sea, si tú le sigues creyendo, lo está diciendo como al pastor, al que dirige, no lo está diciendo a la iglesia. No sé si estoy equivocada. Y en esta iglesia y en todas las iglesias, como que se está refiriendo a una persona y no necesariamente a la iglesia. Ok. Así lo entiendo. Te doy contestación a tu pregunta y antes de ir ahí, estamos en efecto, les pedí que fuéramos a Efesios 4:11, hablando de la responsabilidad de transmitir el mensaje, y ahorita vemos este aspecto, si solamente era al pastor o cómo estaba indicado. ¿Sale? Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, aquí hay algo también sobre el hecho de la importancia de transmitir el mensaje fidedigno, correcto, que Dios nos ha dado a la iglesia. Aquí también se nos enseña que Dios establece dones en la iglesia, dones que da a ciertos hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de estos dones? Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para que estén en la obra del ministerio, para que edifiquen el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia del Señor? Una de las semejanzas las da con un cuerpo. ¿Qué pasa si tú te cortas el dedo izquierdo? ¿Qué pasa con el demás cuerpo? Ponle que te lo cortaste. ¿Qué va a hacer tus pies? Van a ir corriendo a buscar a donde tienes una venda. La otra mano va a agarrar el alcohol o la venda y lo va a tratar de... ¿Qué hace el cuerpo cuando una parte está necesitada? Se ayuda. Entonces, la iglesia del Señor somos un cuerpo, hermanos, en el cual todos tenemos responsabilidad de trabajar. Y dice aquí que Él constituyó a unos apóstoles. Y lo hemos ya mencionado así de rápido. Los apóstoles son aquellos hermanos que van y establecen iglesias. En este caso, por ejemplo, el hermano Joshua, el esposito de Mara, que el plan es como agosto, septiembre, que se vayan a Camboya, y nos estaba compartiendo el otro día también como ancianos, ¿sí? O sea, ya tienen un plan y quieren establecer una iglesia allá en Camboya. Van a ir a un lugar y de ahí van a partir a otro lugar para establecer una iglesia ahí en Camboya. Bueno, esos son los que podríamos decir que son hoy en día misioneros o apóstoles. Hay profetas. Los profetas, ¿qué cuidan? Cuidan la santidad de la iglesia. ¿Qué es lo que hacían los profetas en la antigüedad? ¿Qué se le mandó a hacer a Jonás? Ves a Nínive y diles que se arrepientan, porque si no se arrepientan, va a venir juicio sobre ellos y la ciudad será destruida. Entonces, ¿qué hace un profeta en la iglesia, hermanos? Nos exhorta a vivir en santidad. Son aquellos hermanos o hermanas que Dios pone cargas en sus corazones, y ahí las hermanas, predicando a las hermanas, enseñándoles a vivir en santidad. Entonces Dios pone esto en la vida de la iglesia. ¿Qué más pone? Evangelistas. Son aquellos hermanos que tienen una carga por la gente de afuera y están compartiendo el Evangelio y ven la necesidad de darles un desayuno, compartirles un folleto, compartir el Evangelio, invitarles aquí. Y gracias a Dios. ¿Qué más? Pastores, aquellos que se preocupan por el bienestar de la grey, aquellos que tienen ese amor de ir a visitar, de alentar a alguien, de ayudarle. Y maestros, aquellos que cuidan que haya una sana doctrina, una sana enseñanza. Ahora, hermanos, esto es importante dentro de la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado, Dios te ha dado un ministerio en la iglesia. ¿Sí? Dios a nadie dejó y dijo, a esta persona, a esta no la voy a ocupar en la iglesia. Dios te ha dado un trabajo. Y quizás tu trabajo es que vayas y visites a tu vecina y le compartas el Evangelio. O quizás tu trabajo es que estés educando a tu niño en el Evangelio, en la palabra de Dios. O quizás tu trabajo es que comiences un discipulado en el taller. O quizás tu trabajo o tu ministerio es que prepares alabanza, cantos que alaben a nuestro Dios y que sean de bendición a la iglesia. Pero Dios a todos nos ha dado algo y hay que ser responsables, porque un día Dios nos pedirá cuentas de ello. Regresamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Y con respecto un poquito a la pregunta de nuestra hermana Eve, dice
capítulo 2, si el mensaje era solamente dirigido al pastor, para la vida del pastor, o era algo que aplicaba a la iglesia. Y por ejemplo dice Apocalipsis capítulo 2, verso 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ahora, una de las palabras que se traduce como ángel es también mensajero o enviado. Entonces se podría traducir, escribe al mensajero, al enviado que voy a mandar a la iglesia en Esmirna. El primero, el posterior que estuvo muerto, dice esto. Verso 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará ¿a quiénes? A algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí, si nos damos cuenta, el mensaje a quién está englobando: a la iglesia. Algunos van a ser llevados a la cárcel, van a ser probados, tendrán esta tribulación. Entonces, el mensaje, ¿sí?, es dirigido al ángel, al mensajero, que lo iba a dar a la iglesia, porque era la condición de la iglesia la que estaba en problemas. Por eso, ahorita en los aspectos generales que vamos a ver a las cartas, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, hay cartas en las cuales el Señor le dice, por ejemplo, a la iglesia de Esmirna, no le reprende nada. Todos están bien. Pero si vemos la iglesia de Pérgamo, dice, algunos están bien y algunos están mal. Entonces, el mensaje no era para una persona en específico, era para la iglesia en cada uno de estos lugares. Era la condición en la que estaba la iglesia a la cual Dios le está dirigiendo el mensaje. Entonces, en capítulo 3, ¿hay iglesias muertas? Sí. O sea, pero entonces no hay ningún salvo. Conforme a la palabra de Dios que menciona ahí, no. Porque la de Sardis le dice al pastor, en lo entendible que lo dices, el mensaje para mí es a él, que él es el que no está vivo, pero dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis, 3, 4, que no han manchado sus vestiduras, y es la iglesia. Pero la condición general, ahorita si quieren miren, vamos a ver los puntos que traigo y ahorita espero que les quede más claro los puntos de los que comentan. ¿Sí? Vamos a ver algunos puntos generales y al último trato de dar respuesta a lo que están comentando, si el mensaje solamente sería para el ángel o es para la iglesia. Ok. Entonces aquí vemos que es muy importante que el pastor, el líder espiritual, sea responsable en transmitir el mensaje directo a la iglesia y un mensaje que sea fidedigno. Ok. Otro de los aspectos generales que vemos para las iglesias es que el Señor siempre se presenta. ¿Sí? Él siempre, en cada mensaje, vemos por ejemplo en Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y dice después, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. ¿Sí? Normalmente, en cada iglesia el Señor se presenta con alguno de sus atributos. ¿Para qué es esto? ¿Por qué se presenta y dice, yo soy el que tiene la espada de 2 filos, yo soy el que tiene ojos de fuego que penetran, yo soy el que tiene en sus manos los candeleros? ¿Para qué Él se presenta, hermanos? ¿Cuál era el propósito? Y lo vemos en cada iglesia. Y Él se presenta en cada iglesia porque sus atributos tenían un efecto en base a la condición de la iglesia, ¿sí? En base a cómo estaba viviendo la iglesia. Y por eso Él se presenta para cada una de ellas y lo hace con las 7 iglesias. Otra de las cosas que vemos al presentarse es que esas cosas particulares de nuestro Dios iban a tener un efecto sobre la iglesia. Veamos Daniel 11:32, por favor.
Dice así, hablando de los últimos tiempos, Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Pero lo importante es la segunda parte. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Otra vez, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué hará? Se esforzará y actuará. Algo que es muy importante siempre dentro del mensaje a la iglesia, hermanos, es presentar el carácter y la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Hace un rato, cuando entonábamos, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. ¿Qué frase se enfatiza en este canto, hermanos? Santo, santo, santo. Sí, yo quiero verte. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, hermanos, hablamos de que en la perfección del carácter de nuestro Dios, todos los atributos de nuestro Dios, en todos hay santidad. Él es todopoderoso, pero Él es santo. Él es omnisciente, pero Él es santo. Él decide qué hacer con la humanidad, pero siempre en santidad. ¿Sí? Y qué importante es saber de esto de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en los pensamientos del ser humano, de sus deidades, llegaban a pensar, cuando pensaban en Apolos o en Zeus, creían que eran dioses, ¿sí?, emocionales, y que dependiendo de su estado de ánimo podían acabar con una población o podían tenerlos bien. Imagínense pensar en un Dios que tiene altibajos, que es que internamente de momento puede estar de buenas y puede estar después de malas, y en base a eso Dios actuar y de momento acabar con un continente, de momento Dios permitirle la vida a algunos malos. Podríamos pensar qué tipo de Dios sería aquel que es un Dios superfluo y que varía en sus emociones, en su forma de actuar. Pero nuestro Dios es un Dios santo, y Él por eso cada vez que habla a las iglesias se presenta para que sepan cómo es su carácter, cómo es su perfección. Ok, otra de las cosas, hermanos, que podemos ver en la vida de las iglesias es que el Señor, cuando les habla, les dice de la condición en la que ellos están, porque Él sabe perfectamente cómo está su vida. Veamos Apocalipsis 2:19, hermanos. Dice Apocalipsis 2:19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, aquí vemos algo que el Señor, al tener un conocimiento pleno de la vida de la iglesia, sabe. Hay personas que están bien y hay personas que están mal. Verso 19: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Está hablando de la mayoría de la iglesia. Pero ¿qué dice después el verso 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, o sea, había una mujer dentro de la iglesia que se decía profetizar, y ella, ¿qué hacía, hermanos? Enseñaba y les seducía para que sus siervos fornicaran y cometieran cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, había creyentes en esta iglesia que estaban perseverando, que sus obras postreras eran más que las primeras, pero también había creyentes en esa iglesia que ¿qué estaban haciendo? Verso 20:
había personas que estaban comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, que estaban fornicando, que estaban viviendo en una vida de inmoralidad. No todos los creyentes estaban en la misma condición ahí en la iglesia. Había creyentes que servían, que trabajaban, y había personas ahí dentro de la iglesia que estaban fornicando y comiendo cosas ofrecidas a los ídolos. Ahora, es realidad, hermanos, que la condición espiritual de una iglesia muchas veces no es la misma en todos, y hay quienes, mientras en su vida espiritual quizás están sirviendo, están trabajando, están siendo fieles a Dios, hay quienes, por otro lado, están cometiendo pecado, están haciendo cosas ocultas. Ahora, aquí hay algo importante. Dios conoce perfectamente la condición de la iglesia y sabe de los que están bien y sabe de los que están mal. ¿Sí? Hay quienes en la iglesia, hace un momento, no sé qué pensaste con la invitación de venir a orar. Ay, es muy temprano. Ay, pero es de que luego tengo que trabajar. Y o a lo mejor pensaste, es un buen tiempo para venir a orar. Me voy a esforzar por venir a orar. ¿Sí? Todos tienen el mismo ánimo espiritual. ¿Sí? Todos tienen la misma vida espiritual. ¿No? Lamentablemente no. Que estos unos están sirviendo, unos están trabajando, pero hay otros que están fornicando, hay otros que están comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sí? Y el Señor conoce la condición de nuestra vida en esta iglesia. Él sabe cómo estamos cada uno de nosotros. ¿Sí? Gracias a Dios, en los últimos jueves ha habido un buen número de hermanos y hermanas que estamos viniendo ahora. Y ha sido de ánimo, ¿no? El ver que nos juntamos más para venir a orar. Y eso anima el saber que hay más personas que están necesitadas de Dios y que están orando y que están buscando y que vienen y piden por sus familias y piden por los familiares que no son creyentes y piden por su vida espiritual. Y eso es bueno, ¿sí? Pero ya lo hemos referido, ¿no? ¿Por qué no podemos estar la misma cantidad de personas los días jueves que los días domingos? Porque quizás el ánimo espiritual no es igual en todos, o la perseverancia, o la fidelidad. Pero Dios conoce tu condición y sabe de tu vida espiritual. Y así lo sabía en la iglesia de Pedro. Esta era la iglesia de Tiatira. Sabían su condición en la cual estaban los creyentes. No todos, ¿sí?, estaban en la misma condición. Ahora, cuando Dios conoce la condición de los creyentes, si nos dimos cuenta en cada carta, Dios da advertencia. Y miren, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, verso 15. Y dice así, Apocalipsis 2:15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora, bueno, hago aquí una reflexión, ¿no? Si en un momento dado yo estoy tolerando una doctrina equivocada, yo como anciano, como pastor, yo soy responsable delante de Dios de estar tolerando una doctrina incorrecta. ¿Tú eres responsable, Daniel, de estarlo tolerando? ¿O es mía la responsabilidad exclusivamente? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Es también tu responsabilidad, Daniel? ¿Sí? O sea, Dios nos pedirá cuentas. O sea, indudablemente hay un pastor. Y el Señor dice que ha constituido diferentes hombres dentro de la iglesia.
para que edifiquemos. Y ciertamente voy a tener responsabilidad. Pero, ¿y qué entonces del conocimiento de la palabra de Dios que tiene la iglesia? ¿Se le puede responsabilizar a la iglesia, aunque el pastor esté equivocado, que está tolerando una falsa doctrina? A veces pensaba, ¿no? Y lo he dicho cuando... Sí, hermano. Los creyentes tienen... La Biblia dice que obedezcamos a los que están en eminencia. Sí. Pero, ok, yo estoy equivocado, ¿no? Y viene un cuate y yo le doy el lugar y comienza a enseñar que pues, hay que hacernos la circuncisión. Porque si no nos hacemos la circuncisión no vamos a ser judíos y no vamos a entrar al reino de los cielos. Y que de ahora en adelante pues vamos a comenzar a tomar hábitos. Y yo lo tolero. Yo lo tolero, hermano. ¿Tú tienes responsabilidad o no tienes responsabilidad? No, pero ahí la responsabilidad cae directamente a ti porque tú invitaste. Por eso, sí, o sea, yo tengo responsabilidad, o sea, yo asumo, o sea, en el supuesto estoy diciendo, yo soy responsable. Nosotros tenemos la responsabilidad, dice la Biblia, que no voy a realizar todo lo malo. Ok, entonces ya ahí tuviste que escudriñar entre lo bueno y lo malo. Y entonces aquí el hermano, yo estoy aceptando que sí, venga esta persona, que dé la enseñanza, pero que está incorrecta. Y entonces Dios nos da el discernimiento de su palabra, hemos sido enseñados. Y yo por eso pregunto, si yo no soy el pastor, si yo tengo responsabilidad, o sea, más allá de que el pastor está equivocado y es responsable, la pregunta es, como iglesia, yo nomás quiero que lo pienses, como iglesia, ¿eres responsable de aceptar esa enseñanza equivocada, aunque el pastor lo aceptó y está equivocado? ¿Tú tienes responsabilidad? Sí, todos tenemos la responsabilidad. Lo que me llama la atención que de Génesis, Apocalipsis, regularmente llama a una persona, y en el caso cuando comienza la nación de Israel, Dios le dice a Moisés, tu pueblo está pecando, y le dice a Moisés, mira lo que está haciendo tu pueblo. Le hace una responsabilidad cuando él estaba junto con Dios recibiendo las tablas, le hace responsable del pecado del pueblo y le dice, yo voy a destruir al pueblo por su pecado del pueblo. Ahora ahí hace responsabilidad sobre el pueblo, pero regularmente el filtro debe de ser o es el pastor o el líder. Y ese es en ese sentido, por eso que yo decía de Apocalipsis 3, que directamente a todas las cartas en primera instancia está exhortando al pastor con la responsabilidad que todos de alguna manera también tienen. Ok, sí, es real, hay un responsable en primera instancia, pero la aplicación aún va para todos. Cuando están los 12 espías, y cada uno era un príncipe de su pueblo, los mandan a ver si la tierra era buena o mala, ¿no? Y por ahí, y ellos dicen, no, es terrible, son gigantes, no vamos a poder, nos vamos a morir. Pero 2 toman una actitud diferente. Sí vamos a poder, sí vamos a entrar. Sí. Y a los 10 sabemos cómo acabaron muertos por juicio de Dios, más aquellos que tomaron una decisión diferente. Ahora, por eso, vuelvo al punto, el pastor está equivocado, aceptó una falsa enseñanza. O sea, ahí, por eso dije, de primera instancia el pastor está equivocado, aceptó. Pero aquí la pregunta es para ver si lleva aplicación a la iglesia o no. Pero la aplicación, pero la iglesia tiene responsabilidad. Sí. Entonces,
¿Qué es lo que le dice? Verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces el pastor estuvo equivocado, pero la iglesia pudo haber actuado. Entonces lleva aplicación el mensaje a la iglesia. Ahora, yo no sé, bueno, no me quiero ahorita de esto. Entonces, aquí vemos, hermanos, que Dios nos da advertencias, y la advertencia va sobre la iglesia en general, va sobre el pastor primeramente, sobre el líder espiritual, y también sobre la iglesia. Les dice en el verso 15, 2:15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sí? Arrepiéntete. ¿Quién? ¿El pastor? Sí. ¿La iglesia? Sí. Porque estaban tolerando la iglesia, el pastor. Obviamente casi podríamos entender que la condición del pastor era muy semejante a la condición de la iglesia. No, la iglesia era muy semejante a la condición del pastor. Pero bueno, pero yo te lo pregunto así, la condición del pastor, ¿sí?, era muy semejante a la condición de la iglesia. Y la condición de la iglesia, sí. Sí, hermano. Vamos a responder. Fuerte, hermanito, porque conozco. No es así, pero vamos a responder. Que yo de repente veo a los de mis hermanos echando a la vida muy frecuentemente. Y voy, y ahí que haya, bueno, mi responsabilidad es ir y hablar con él. Pero a mí no me entiende y me dicen, yo tengo la balanza con el pastor y a mí me aceptan la iglesia. Yo voy aquí y te digo, oye hermano, tienes que hablar con fulano de tal, porque viene y habla con él y no me entiende. Y tú, porque es conmigo, es muy apreciado, pasas rato, ahí sí, vas a la gente. Sí. Yo ya hablo con el hermano, ya le llamé la reunión. El proceso bíblico, por eso enseña la palabra de Dios, que si tú ves a tu hermano pecar, ¿qué dice? Sí, reprende. Ve, repréndelo, estando tú y él a solos. ¿No te escuchó? Si no hay que llevar a otro. Entonces, ¿sabes qué? A ver, bueno, no me escuchaste y yo quiero ser bíblico y quiero ser responsable en mi vida de iglesia. Voy a llevar a otros dos hermanos, sea un anciano, sea un hermano espiritual que consideres, y vas y la reprendes. No. Entonces, ahora el tercer aspecto, ¿no? ¿Sí? Y obviamente, pues sí, somos responsables de llevar ese tercer aspecto. ¿Qué pasa? Exhíbalo como gentil y publicano. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Entonces, sí hay nuestra responsabilidad. Eso indudablemente, hermanos, sí hay. No le llaman atención, lo que viene así, y nosotros qué hacemos, ¿qué podemos hacer nosotros? Por eso te decía yo, el segundo aspecto, lleva un testigo para que no solamente quede de dos, lleva, o sea, el principio bíblico, y si no el tercer aspecto, pues sí se tiene que, tal cual como lo expresa la palabra de Dios. Por eso, o sea, si había estos hermanos o estas personas que tenían una doctrina incorrecta, ¿cuál era la responsabilidad? O sea, si yo veo que alguien está con una enseñanza incorrecta, ¿sí? Hace 8 días aclaró un punto nuestro hermano Rubén, que hace 15 días lo dio, y me pareció que a lo mejor no lo dio con total claridad acerca de que el pecado llevaba gloria a Dios. Por ahí así hizo la mención, ¿sí? Entonces yo le dije, hermano, creo que estuvo mal cómo lo expresaste, porque no el pecado lleva la gloria a Dios, ¿sí?, sino hay cosas que son pecaminosas, pero aún así Dios las cambia para bien.
Como en el caso, o sea, el ejemplo más claro es la vida de José, cuando él le dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal. ¿Cuál fue el mal que quisieron hacerle? Matarlo, venderlo, sacarlo de la familia. Pero ¿qué dice? Pero Dios lo cambió para bien. Entonces, Dios aún las cosas malas las puede cambiar para bien. Y el ejemplo más grande fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. El odio y resentimiento de la gente que le llevó a crucificar a nuestro Señor, ¿lo ocupó para bien? Sí. ¿Por qué? Porque de ahí viene nuestra salvación. Pero no el pecado le da gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, yo sí le hice la observación a mi hermano, porque yo sé que los que estamos aquí podemos de momento decir alguna frase, algo incorrecto, y es correcto que tu hermano, tu hermana vayas y digas, hermano, creo no entendí o está mal, porque yo dije, hermano, no sé si así fue la frase o la entendí mal. Y la aclaramos para que él pudiera aclarar, porque es importante tener una sana enseñanza. Y eso, hermanos, es responsabilidad de quién? De todos. ¿Sí? Poder hacer correcciones. Verso 15 y 16. Si no te arrepientes, voy a venir y voy a pelear con la espada de mi boca. Va a haber disciplina, va a haber consecuencias. 2:20. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer que sabe que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién estaba tolerando a esta mujer? ¿Mande? ¿El pastor? ¿La iglesia? 1 Corintios capítulo 5. Primera Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Por tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿A quién está escribiendo esta carta? A la iglesia. Y está hablando aquí en singular o en plural, varios o uno. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Algunos aún hay iglesias que llegan a practicar disciplina comunitaria, que tratan una situación así fuerte a nivel general, en el cual se expresa el repudio general ante ese pecado. Pero también hay, bueno, ahí como que da a entender, aguántenle tantito, yo voy en 15 días, y entonces ahí en ese momento Dios lo entrega. No, más bien les dice que ellos lo hagan. Era responsabilidad de ellos. ¿Sí? El que estaba cometiendo ese pecado, dice, yo ya sé lo que está pasando, yo estoy con mi espíritu en el sentir contrario al pecado de esta persona. Ustedes también deben estar en esa actitud, y reúnanse y repudien el pecado de esta persona. Entonces había una responsabilidad general por el pecado. ¿Sí? Había una responsabilidad, y eso es importante, hermanos, porque miren, el Señor da un mensaje a la iglesia a través del pastor. El pastor tiene ese mensaje, tiene que darlo. Pero es la condición de la iglesia la que tiene que ser movida a algo diferente.
Ciertamente, y sí puede pasar, como decía el hermano Luis, hay lugares en los cuales el pastor es autónomo, ¿sí? Y totalmente, aunque puede estar mal, ¿sí? Y hay iglesias en las cuales el pastor ya se divorció, se volvió a casar y sigue adelante y parece que no hay problemas. Y conforme a la palabra de Dios, un hombre así no debiera de estar. ¿Sí? Marido de una sola mujer. Y por eso es algo que es muy bueno, hermanos, y que es algo que practicamos, el tener una vida no de una persona autónoma, sino de una serie de ancianos en el cual podamos en conjunto orar y platicar las situaciones. Y siempre ha habido la invitación, hermano, si tú quieres participar y servir, porque siempre habrá mucha necesidad en la iglesia y mucho consejo para decisiones y hacer las cosas que son correctas. He estado leyendo este pasaje anoche, y dice la palabra de Dios que la iglesia no puede estar un minuto como líder. Porque yo fui a la... Yo soy una persona ignorante, pero va más allá. Dice que yo soy una persona que tiene poquito tiempo de convertido y hay lugares que se ponen como líderes. Entonces jamás pueden poner a un hombre que tenga 3 meses de convertido y ya ser anciano o diácono. Entonces dice que los diáconos tienen que tener cierto tiempo y no deben pasarlos a prueba para ver, para que nunca haya milagros del diablo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado para tener a estas personas. Sí, ahora que les digo, estamos llevando este discipulado como ancianos, viendo las responsabilidades tan grandes que Dios exige y manda, sin condiciones de su vida personal, de su vida familiar, de su vida espiritual. Y ciertamente, hermanos, ahí hay una gran necesidad. Y no sé, hermano, si tú oras o no oras por tus ancianos. Yo creo que indudablemente, cuando lo platicamos entre nosotros, hay mucha deficiencia, nos faltan muchas cosas. Pero ciertamente también Dios puede capacitar y preparar nuestras vidas. ¿Sí? Y es importante, hermanos, que como iglesia en unidad oremos unos por otros. Apenas compartíamos en nuestros jueves de oración acerca de hacer un ministerio de oración. ¿Cuánta necesidad hay de que una iglesia ore y ore constantemente? Yo hacía una invitación, ¿sí?, a participar en este ministerio de oración, de orar todos los días 1 hora. Que tú distribuyas el tiempo, media hora en la mañana, media hora en la tarde o en la noche, y estar compartiendo necesidades de iglesia y estar orando, hermanos, porque hay una necesidad bien grande. Y lo estábamos viendo ahí como ancianos, es nuestra responsabilidad estar orando por toda la iglesia. Y igual en mi mente comienzo a orar por una familia, por otra familia, por esto, el otro, ¿sí? Y hay esa necesidad, pero hermanos, entre más nos sumemos a esta responsabilidad, entre más participemos en estas responsabilidades, porque Dios ha dado dones a los hombres de esta iglesia, a los hombres y mujeres para que sirvan. Y es triste que puedes estar 15, 20, 30 años en la vida de la iglesia y decir, yo me siento. ¿Acaso el Señor no irá a decir como aquel siervo que le dio 2 dones o 3 dones o 5 dones? Dame cuentas de lo que yo te di. Es que Dios en mi iglesia yo no podía trabajar. Es que Dios yo no pude hacer. Y Dios por eso nos pone como un cuerpo en el cual debemos funcionar. Y lo comentaba en la mañana. ¿Cuál es la motivación correcta para la vida cristiana? El amor. El amor a Dios. Cuando tú dejes de vivir la vida cristiana por amor a Dios, cuando tú dejes de servir por amor a Dios, ¿sabes qué va a pasar? Encontrarás 1000 excusas para ya no hacer las cosas. Porque la iglesia es imperfecta, porque los líderes son imperfectos, porque los hermanos no responden. Pero cuando tú estés centrado en tu motivación correcta, que es el amor a Dios,
El amor a Dios te sostendrá en el ministerio, el amor de Dios te sostendrá en tu matrimonio, el amor a Dios te sostendrá en la vida de la iglesia, siendo imperfecta como somos. Y por eso el Señor siempre se presenta con cada iglesia y le dice: mira, yo soy el que tiene la llave de David. Yo soy el que tiene unos ojos que penetran y conocen lo profundo de tu corazón. Yo soy. Sí. Y al último, ya concluyendo, ¿qué es lo que Dios siempre, qué es lo que dice nuestro Señor Jesús siempre en la última parte de la carta? Ya vimos que siempre le manda el mensaje al ángel, ya vemos que siempre Él se presenta con sus atributos, ya vemos que siempre hay una exhortación a lo malo y una alabanza a lo bueno, pero siempre, ¿cómo acaba el mensaje a la iglesia? Vamos a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a tomar como referencia el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y dice, verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y siempre termina el Señor con estas últimas frases, verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a todas las iglesias les hace esta frase, les hace mención de esta frase: el que venciere. Checa a las 7 iglesias y a las 7 iglesias les da este mensaje: el que venciere. ¿Sí? ¿Cómo vence un cristiano? Ahora, una es por nuestra posición en Cristo. Miren, 1 Juan capítulo 1, pensando en esta frase que da el Señor y una recompensa al que venciere. 1 Juan capítulo 5, verso 1. ¿Cómo es que vence el cristiano? ¿Cómo es que vence el Hijo de Dios? Dice 1 Juan 5:1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Vence al mundo. ¿Cómo vencemos? Por ser nacidos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos nacidos de Dios? Todo el que nace de Dios, ¿qué dice? Ama a sus hermanos y obedece los mandamientos de Dios. Al último, el Señor siempre dice: el que venciere va a heredar esto. El que venciere, yo le voy a dar esto. El que venciere estará conmigo en mi trono. El que venciere, le daré un nombre nuevo. El que venciere. Y esa posición la tenemos en Cristo. Y sabemos que la tenemos en Cristo si amamos, y más si guardamos sus mandamientos. ¿Amas a tus hermanos? ¿Es un gusto en tu vida obedecer los mandatos de Dios? El que es nacido de nuevo vence al mundo. ¿Tienes una vida de victoria hoy en día, hermano? Hay una vida de fortaleza a pesar del cansancio, de la enfermedad, de la escasez, de la debilidad. ¿Quién está dispuesto a orar todos los días 1 hora? Hasta que nos muramos. Sí. Es fácil decirle: te amo, Dios, pero no venir a las reuniones. Es fácil decirle: te amo, Dios, pero no soporto a mi esposa o a mi esposo.
Es fácil decirle, te amo Dios, pero no quiero realmente servir. ¿Sí? Entonces, hermanos, Dios le dice un mensaje a la iglesia de Nínive: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel, hermano. Sé fiel, hermana. Persevera. ¿Sí? Aquellos pecados, si ahí estás batallando contra algún pecado, arrepiéntete y apártate de ello. ¿Sí? ¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida? Sé fiel. Vence por la posición que tú tienes en Cristo. Vence porque eres nacido de Dios. Vence porque el maligno ya no puede tocar tu vida, porque tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida. Vence. Dios ama a la iglesia. Y reitero, no sé qué mensaje el Señor nos daría como iglesia. Sé que no todos tenemos la misma condición, pero Dios habla en nuestras vidas. Sí, hermano. Hermano, me gusta el Fuerte. Perdón, no, de Talía. No, es de Berea, que dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, y está en 8, 7, 10, y dice que ellos cuando les iban a predicar, ellos escudriñaban la palabra de Dios para ver si el pastor estaba diciendo la verdad. Así es. Y me gusta eso porque pues hay que escudriñar también nosotros las escrituras para ver si lo que nos dicen es verdad. Entonces yo me gusta mucho este pasaje, los hermanos de Berea. Así, los hermanos de Berea iban y escudriñaban si lo que decía el predicador era verdad o no. Y es nuestra cuidar la sana enseñanza, la sana doctrina, y es responsabilidad de nosotros como iglesia cuidar lo que estamos aprendiendo, cuidar lo que aprenden nuestros hijos. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad. Vamos a ponernos de pie.